que hablemos del siguiente tema, el Yetzer Hará, el infierno y el Satán. Quiero, antes de que comencemos, querido Jacob, tú has tenido este tema esta última semana duro. Constantemente has estado subiendo esta semana esos temas con respecto al Yetzer Hará, al Satán, Satán básicamente impuesto por la teología greco-romana en realidad. Pero queremos que le hables y que nos enseñes un poco acerca de lo que es el Satán, el Yetzer Hará y las diferencias que hay entre una y otra y de dónde sale esta idea del infierno. A ver si podemos empezar con eso, querido Jacob. Sí, bueno, es un tema realmente pesado. No les prometo que van a salir con todas las dudas aclaradas porque siendo que es un tema tan metafísico, ni siquiera yo tengo claro la profundidad de lo que significan estas ideas, pero aún así sí quisiera decirles un poco de la perspectiva en general. Y me refiero a Occidente, ¿sí? Occidente, porque es la influencia que la mayoría de los que nos estén viendo acá han absorbido los conceptos. Y el Satán es una idea. Acá hay algo un poco problemático y es que los términos que se utilizan, por ejemplo, en el cristianismo, que es la religión dominante en Occidente, muchas veces también en el judaísmo utilizamos los mismos términos, pero no significan lo mismo. Ocurre en infinidad de casos, desde la palabra cielo hasta la palabra sacerdote. Les doy un ejemplo en concreto. Sacerdote para, digamos, en el cristianismo es como un intermediario, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sacerdotes en el mundo antiguo, occidental, la antigua Grecia, eran aquellos que eran intermediarios entre el ser humano y Dios. En el judaísmo no era así, en el judaísmo no, el sacerdote no es un intermediario. Y por eso es que muchas veces la persona, cuando le dicen, por ejemplo, que el Dios cristiano es el gran sacerdote, sumo sacerdote, Mesías, lo que sea, intercede. Eso en el concepto judío no es así. A pesar de que se utilice la misma palabra, no tiene el mismo trasfondo filosófico y espiritual. Y el Satán es otro concepto totalmente donde cae en este juego de palabras que son conceptos distintos, a pesar de utilizar el mismo término. En lo que respecta al cristianismo, ustedes no les tengo que explicar mucho, ustedes seguramente lo conocen, es una idea muy dual, que está Dios y hay un ente malvado. Como tú mencionaste, esto también es de influencia greco-romana, aunque también es de influencia persa, particularmente el zoroastrismo. El zoroastrismo, los que no conocen, fue una religión del siglo, quizás se estima, siglo XII antes de la era común, aunque tuvo, digamos, ciertas transformaciones hasta el siglo VI antes de la era común, que es una religión en donde hay dos entes, dos dioses, ¿sí? Angra y Ahura Mazda, que son dos dioses que pelean, uno bueno y uno malo, hasta el fin de los tiempos, donde el bueno va a ganar. Sí, esta idea es básicamente lo que es el cristianismo. Pero no es algo, la idea de un dioses duales, de la pelea entre el bien y el mal, no es algo que es específico del zoroastrismo, sino que también lo ves en todas las culturas del mundo antiguo. Por ejemplo, los gnósticos, que ustedes saben, no saben, el gnosticismo, había gnósticos cristianos, había gnósticos que no eran cristianos, pero el gnosticismo era una religión que tenía muchos dioses, algunos, o sea, no era una sola religión, ¿no? Había gnósticos con 12 dioses, gnósticos con 365 dioses, lo que sea, y entre tantos, lo que el gnosticismo decía era eso mismo, que había un ente bueno, un ente malo y que estaban batallando, etcétera, etcétera, y nosotros sabemos que el gnosticismo fue muy influyente en el cristianismo siglo II, siglo III, hasta que quedaron bastante borrados, pero la influencia del zoroastrismo, del gnosticismo, impactó muy fuerte en lo que es digamos, la forma de ver del cristianismo, que es la que se heredó en Occidente, porque al final el cristianismo salió triunfante, no el gnosticismo, pero se absorbieron estas ideas de dualidades en las deidades, que el judaísmo nunca hacía eso, porque el judaísmo es monoteísta, aunque yo estoy empezando a utilizar el término ultramonoteísta, ¿sí? Porque también hay monoteísmo como el Islam, yo qué sé. El judaísmo sobresale por en verdad querer unir todos los conceptos bajo Hashem.
hay un versículo, ¿sí? Entonces, para recapitular, ¿sí? Resumir, que en la postura cristiana es algo dual. Hay un Dios bueno, un Dios malo. De hecho, en esos términos lo escribió Pablo de Tarso, creo que en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el diablo es el Dios de este mundo. Literal, escribe eso, que para la ley de un judío eso no cabe en, ¿cómo puede ser tal cosa? ¿Sí? En todo caso, ¿cuál es la postura judía? Totalmente al revés. ¿Y cómo sabemos qué es lo que es el Satán? Simplemente hay que leer el Tanaj, hay que abrir el Tanaj, buscar la palabra Satán en la Biblia hebrea y ver lo que dice. Y así uno llega a la conclusión, y es de la siguiente manera. Hay un versículo, esto está en Isaías 45, versículo 7, que está hablando, de hecho ese capítulo comienza hablando, paréntesis, algo interesante, comienza hablando el rey Ciro, y ahí Dios dice que el Ciro es su ungido, Mesías Elohim, que Ciro es el Mesías de Dios, ¿sí? Porque ustedes saben que el término, eso es otro ejemplo, el término Mesías, para lo que es el cristianismo, tiene un concepto muy diferente para el término judío, que es un cargo político, etc. Y el versículo 7 del capítulo 45 de Isaías habla de que, les digo en hebreo, esto creo que lo he dicho como en 700,000 videos de mi página, pero es dice Dios, dice, hace luz, y entonces produce luz y crea oscuridad, hace paz y crea el mal. Dios, hago todo esto. Así es ese versículo, que significa que Dios hace el mal. Dios también crea el mal. Y esto, para el concepto occidental o el concepto religioso, es descabellado totalmente, porque ¿cómo así que Dios hace el mal? ¿No que Dios es solo bien? Pues sí, pero también es el mal. Yo sé, una idea compleja, pero de aquí, nosotros lo que les estaba diciendo del ultramonoteísmo, que realmente todo va en la categoría de Dios. De hecho, también está, eso lo leímos hace un par de semanas en la Parashá, está en Devarim, en Deuteronomio, creo que capítulo 30, que dice que Dios pone frente a ustedes el bien y el mal, ¿sí? Entonces escojan el bien, ¿sí? La bendición, la maldición, etc. Entonces uno tiene que escoger el bien, que significa que Dios lo pone. No es que Dios ponga el bien y el diablo ponga el mal y uno tiene que escoger entre Dios y el diablo. Eso no existe en el concepto de la Torá. No hay tal cosa. Claro. Lo que sí es que hay capítulos que las personas llegan a confundirse si no lo leen en detalle. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 1, los versículos 5, 6, algo así. ¿Qué está pasando ahí? Se cuenta que se reúnen los ángeles y el Satán le dice a Dios, ¿sí? Que va a poner a Job a prueba, que mira que es un hombre justo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué se piensa entonces en el concepto cristiano? Que el Satán es un ángel rebelde. Esto lo justifican en varios libros, Revelaciones, etcétera. Y de ahí ellos creen que el Satán se le revela a Dios y por eso va batallando por Job. Pero no es así. Si ustedes lean realmente, por favor, al Tanaj y lean lo que dice Job, es que el Satán le pide permiso a Dios. Él va a donde Hashem y le dice, dame permiso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa? Que el Satán está subordinado a Hashem. Nuevamente, volvemos a converger en la idea de que todo parte de Hashem y el Satán no es un rebelde. La idea de que los ángeles tengan libre albedrío, de hecho hay un machloket entre Rambam y Ramban, que Rambam dice que no tiene libre albedrío, Rambam dice que como están expuestos a Hashem, entonces no caen en hacer el mal, por eso nunca se van a rebelar, etcétera. Entonces no existen ángeles rebeldes. Sí, estos conceptos que nuevamente vienen del dualismo de la religión. En el monoteísmo no hay. No, Jacob, mira, hace muy poco que estuvimos con la última parachá, donde Moshe Rabenu fallece, muere. El Midrash cuenta una historia sobre Samael, que es enviado por Hashem, pero con la idea de probar, no sé si es una prueba a Moshe o cuál es el motivo por el cual Hashem envía a Samael. A Samael es lo que también se le conoce como el Satán. Así es lo que estuvimos viendo en el Midrash. Entonces,
Ahí por eso te preguntaba la diferencia sobre el Satán y el Yetzer Hará. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Porque puede ser que hay muchas personas que se confunden de cuál es una y cuál es la otra. A ver si nos puede ayudar con él. Ok, a la pregunta concreta, para así no extenderme en toda la etimología, les está dando una introducción para que entiendan cómo despeguen el concepto, ¿sí? Porque muchas personas que van a ver este video, que van a ser miles a propósito, ¿sí? Tienen que desarraigar un poco la idea, porque si les doy de una la respuesta, la gente va a decir, no, bla, bla, bla. Pero lo que tú mencionas, de hecho, lo leemos en esta parasha también, en Bereshit. Es que así comienza el libro de Bereshit. Ya les voy a explicar. De hecho, Samael, como todos los ángeles, de hecho la palabra ángel en hebreo, malach, significa enviado. ¿Quién lo envía? Hashem. Él envía a los ángeles. Entonces, si él envía a Moshe pruebas, etcétera, sí, Samael también aparece en otros midrashim que, digamos, pone a prueba, etcétera, pero ¿quién lo envía? Hashem. Entonces, a la respuesta concreta, ¿qué es Yetzer Hara Tov, Yetzer Hara? Está escrito, les voy a decir que cuando Hashem creó al hombre, dice, en ningún lado dice que Hashem creó al hombre, dice que produjo al hombre, Vayetzer a Adam, ¿sí? Que produjo al hombre, eso está escrito con, les voy a letrar, no sé si ustedes saben un poco de las letras en hebreo, es Yud Yud Tzadik Resh, ¿sí? Entonces uno se pregunta, un segundo, ¿por qué la palabra Yetzer está con doble Yud ahí en esa palabra? Si la palabra Yetzer se puede escribir con una Yud, ¿por qué escribir con dos Yud? De ahí aprendemos que la Torah nos quiere decir que cuando Hashem produjo al hombre, el hombre tiene un Yud, ¿sí? Yetzer, bueno, Yetzer Hatov, y Yetzer Hara. Yetzer en hebreo significa instinto. Traducción de lo que acabo de decir. Los seres humanos tenemos un instinto, algo que nos envía a la inclinación positiva de hacer cosas, de acuerdo a la voluntad de Hashem, y otra que no, que hacemos lo opuesto a lo que deberíamos estar haciendo, y es una inclinación, un instinto negativo, un instinto malo. Yetzer Tov, Yetzer Hara, y eso es lo que tiene el ser humano. Y el Yetzer Hara es como eso intrínseco en el humano para que nosotros podamos elegir. ¿Ok? A propósito, también en la Parasha Bereshit hay algo interesantísimo. Esto, de hecho, lo escuché, estaba en este Shabbat con el Rabul Sherki, no sé si saben quién es el fundador del Centro de Magia Mundial. Hablamos un poco de este tema y él, casualmente, él me comentó, hay un midrash, no es un midrash, es del Baal HaSulam. ¿Sí? No sé si saben quién fue el Baal HaSulam, digamos, la explicación más acertada que se tiene del Zohar, de el Baal HaSulam, y dice lo siguiente, que cuando Caín mata a Evel, ¿sí? ¿Qué pasa? Caín lo mata. Y que viene Dios y le dice, ¿dónde estás? ¿Sí? Y entonces pregunta, ¿qué acaso Dios no sabe dónde está Caín? No, hay que buscarlo. Entonces, no, entonces acá, esto también explica un poco de Hasidut, Baratania, que no es dónde está físicamente, sino que dónde está su comportamiento, dónde está él ubicado en el mundo, cómo pudo llegar a matar, etcétera, etcétera. Y acá le pregunta qué pasó con Evel. Entonces, él dice que Ashomer Aji Anoji le pregunta Caín a Dios, ¿acaso yo soy el que cuida a mi hermano? Le pregunta. Pero acá es un juego de palabras. Lo que Caín le está diciendo a Dios es que cuando Dios le reclama, Caín, ¿por qué mataste a tu hermano? Caín le dice, no, un segundo. Aquí el que debió cuidar no soy yo no soy el que cuida a mi hermano, sino es Anoji. Anoji es uno de los nombres de Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo acá Caín a Dios? Si tú, Dios, eres el que nos pone los contextos, ¿por qué me estarías culpando a mí de mi libre albedrío? Porque si yo lo maté, estoy cumpliendo tu voluntad. Y si yo no lo mato, también estoy cumpliendo tu voluntad, porque si Dios pone todos los contextos, entonces, ¿qué culpa tiene Caín? Matarlo o no matarlo, es el destino que pone Hashem y el contexto que pone Hashem, ¿correcto? Es el argumento de Caín y piénsenlo, es muy bueno. Hagamos cosas buenas o hagamos cosas malas, entonces realmente no hay libre albedrío, si uno pensaría, ¿sí? Entonces, esta idea del Yetzer Hara sería una ilusión, pero Dios le responde que no. Ahí, bueno, no me voy a tener mucho en los detalles para no extenderme mucho, pero acá Hashem me explica que el concepto es que, sí, el contexto lo pone Hashem, pero la elección la tiene Caín. Sí, y esto lo desarrolla, de que la mana flupaneja, porque cae en tu rostro, no me voy a meter mucho en el detalle, pero lo que nos enseña este versículo de la Torah es que
a pesar de los contextos, el ser humano elige. ¿En base a qué? A esto. Yetzer Tov y Yetzer Hara, que es intrínseco en el ser humano. El externo es el Satán. Espero haber explicado un poco. Como el contexto externo y toda esta situación, los contextos, Satán, como el enviado de Dios. Y les puedo dar un ejemplo clarísimo, que esto también confunde mucho a las personas. Esto está en Primera de Crónicas, ¿cómo se le dice? En Primera de Crónicas, capítulo 21, y en Segunda de Samuel, capítulo 24. Hay una contradicción de que Dios tenta a David de contar al pueblo. Eso dice en un capítulo. Pero en el otro libro dice que no, que es el Satán quien tienta a David. ¿Correcto? El que a contar al pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que para la mentalidad occidental esto es una contradicción. En un lado dice que es Satán y en otro dice que es Dios. Pero en la mentalidad de la Torá no hay contradicción, porque Dios es el que envía a Satán. Entonces es lo mismo. Es como, oye, fulanito, ve y dile a Pepito, hola. Entonces si fulanito va y le dice, hola, Pepito, ¿quién le dijo hola? ¿De quién es ese hola? ¿De fulanito o de Pepito que lo envió? Entonces es lo mismo. Ese Satán, ese enviado, es lo que hace Shem, es un enviado, es un ángel, sin mal, como les dije. Pero la elección y ese instinto en el ser humano es el Yetzer Tov o el Yetzer Hara. Y ahí digamos, la diferencia.